eh, de este día domingo. Siempre nos mantenemos en la lección número 4, teniendo como objetivo, pues, los dos elementos esenciales, que es conocer la función redentora de nuestro Señor Jesucristo y su interacción con el hombre. Ahora nos toca llegar al punto número 4, que es Hijo de Dios. Y este elemento, este Hijo de Dios, este título aparece en la Biblia atribuido a muchas personas y de muchas maneras. Y aquí vamos a ver actos soberanos de parte de Dios cuando selecciona al pueblo de Israel, ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 22, ya entrando en materia, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere este nombre Hijo de Dios, pero debemos de reconocer algo importante, que cuando se está refiriendo, aquí vemos que está puesto el Hijo de Dios con H mayúscula, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia entre los términos que aparecen relacionados a otras personas o de otras maneras. Y ahí vamos a ver la diferencia entre cada uno de estos. En el caso de que se refiere al pueblo de Israel, en Hechos capítulo 4, versículo 22, que dice de la siguiente manera, y dice, y dirás a Faraón, estas palabras le está refiriendo Jehová, el Dios creador, el Dios que se está manifestando, que ha escuchado el clamor de su pueblo, que lo seleccionó de una manera soberana para decir lo siguiente, Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo. Y aquí viene el punto, ¿verdad? Y mi hijo. Y lo toma en referencia como una nación que selecciona soberanamente entre todos los pueblos de la tierra. Y dice mi primogénito. Por lo tanto, este término lo vemos refiriéndose cuando selecciona a la nación de Israel. En el otro punto, vemos a los varones que han sido puestos por Dios para juzgar a su pueblo, los reyes y los jueces, tal como se establece ahí en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14, cuando dice de esta manera, segunda de Samuel 7, 14, dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Y aquí vemos el término, ¿verdad? El cual Dios selecciona. Pero fíjense que hay detalles sumamente importantes en los cuales, ya resumiendo todo esto, al terminar de leer estos versículos, vamos a dar allí dos cosas que son sumamente importantes y que están relacionadas con el llamado que Dios hace a cada hombre, el propósito con el cual Dios los utiliza y el término el cual Él está haciendo una obra impresionante con la nación de Israel. Por lo tanto, el versículo dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Ahora vamos a ver el término también cuando se refiere a los ángeles. Vamos a ir ahí a Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Y allí aparece un personaje también, ¿verdad? Entre estos que se describe y dice de la siguiente manera, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y vamos a ir allí también a Job capítulo 2, versículo 1, la cual es la referencia del paralelo de este versículo, que nos permite a nosotros poder ver eh, la referencia de una manera directa a estos seres, como son los ángeles. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová,
y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Aquí ya nos da otro elemento importante, pero en sí la palabra nos está refiriendo a los hijos de Dios como a aquellos ángeles que están al servicio de Dios. Pero hay un detalle bien importante para llegar a comprender esta referencia donde aparece Satanás. Y esa referencia la encontramos ahí en 2 Corintios, capítulo 11, en el versículo, en el versículo 14. En el versículo 14, 2 Corintios 2:14. Y aquí viene lo que el apóstol Pablo hace referencia. Y esto es lo que hace la mención de los ángeles, del ángel refiriéndose a Satanás. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa es la referencia a la cual la misma escritura se está refiriendo a los seres de los ángeles. Por lo tanto, nosotros debemos de considerar ese detalle bien importante, cómo es que Satanás aparece dentro de esta lista, ¿verdad? Y se presenta delante de Dios. Pero estas cosas, por eso hablábamos de esos términos, ¿verdad? De la soberanía de Dios en cuanto se le atribuye esta palabra a muchas personas y de muchas maneras. Entonces vamos a ir al último punto, que son a varones piadosos, Mateo 5:9. Mateo 5:9, a varones piadosos. Mateo 5:9, que dice de la siguiente manera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta bienaventuranza, ¿verdad?, está relacionada con aquellos cristianos que tienen esta característica muy importante dentro de lo que es el reino de Dios: llamarse pacificadores, actuar como hombres de paz sobre este mundo, porque dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Sumamente importante. Y ahora nos vamos al versículo 45, donde hace referencia a estos varones piadosos, que dice de la siguiente manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, el actuar de cada cristiano debe de ser de acuerdo a los principios y valores que Dios establece en su palabra. Existe un propósito fundamental por el cual Él nos llama y que somos sus hijos. Entonces, ahí vemos el primer propósito. Número 2, vemos también que Dios actúa de manera soberana en la vida de sus hijos, de este mundo, constituyendo, ¿verdad?, uno de los elementos muy importantes en el cual Dios ha reconocido, Dios permite que los hombres que sean obedientes a su palabra se constituyan hombres piadosos, hombres que obedecen realmente la palabra de Dios para llegar a conocer lo que Dios hace en la vida de aquellos que deciden creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene uno de los aspectos importantes, la manera en que usted y yo debemos de actuar, de conducirnos sobre este mundo, de la manera en la cual Dios establece a través de su palabra. ¿Para qué? Para que marquemos esa diferencia bien clara, bien establecida en cuanto a los hijos de Dios y en cuanto a lo que no son sus hijos. Por lo tanto, ahí vemos esas referencias bien importantes en las cuales nosotros podemos aprender. Y ahora nos vamos al otro aspecto importante, ¿verdad? Pero de una manera muy especial, es decir, refiriéndose a Hijo de Dios, se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, aunque en diversos sentidos. Número 1, aparece como mesiánico, y esta es relativo al Mesías, que habla de aquellos acontecimientos
que iban a suceder dentro del tiempo presente, como también dentro de lo que es el tiempo futuro. Y estas referencias que aparecen en Mateo capítulo 24, versículo 36, nos hablan de eso, porque allí está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a lo que es el tiempo mesiánico al Señor Jesucristo. Pero, o sea, hablando del tiempo en el cual Él va a volver, pero del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él estaba hablando de ese acontecimiento impresionante, hablando acerca de las señales que iban a acontecer en el tiempo futuro. Por lo tanto, dice, pero el día pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y veamos lo que dice Marcos 13:3. Marcos 13:3, que dice de la siguiente manera, y aquí nos da el título, ¿verdad? Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos, un monte que tiene la representación donde dio su primer discurso, ¿verdad? Enseñando acerca de la bienaventuranza a todos aquellos, hablándoles de todos esos principios y valores que deben de regir al cristiano, al que se va a acercar a Cristo Jesús. Y hoy también está refiriendo acerca de las señales del fin del mundo. Y por eso dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Y ahí comienza la descripción, refiriéndose precisamente a esos tiempos en los cuales el Señor Jesucristo vendrá nuevamente. Por lo tanto, el cristiano debe de estar expectante a ese gran acontecimiento para poder irnos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Pero también el otro elemento que se refiere, que se le atribuye de manera especial es cuando habla trinitario, ¿verdad? Y cuando hablamos de trinitario, hablamos de la doctrina cristiana, la cual sostiene que Dios es un solo Dios en tres personas, donde actúa la Santísima Trinidad de parte de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Mateo 11:27. Mateo, aquí hay varias referencias, hermano. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mí. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y aquí viene hablando acerca, ¿verdad? De ese acercamiento que cuando un cristiano se acerca a Dios, todas las cosas le fueron entregadas por mi Padre, le han sido entregadas al Señor Jesucristo. Y entonces nadie puede conocer al Hijo si no es por medio de esta voluntad que Dios pone en la vida de la persona. Ahí actúa el Espíritu Santo dando ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí entra también, ni al Padre conoce alguno, si no es a través del Hijo. Es decir, que no existe esa relación con el Padre, si no es por medio de ese acercamiento que se debe tener con nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo se contempla a través de toda la Escritura. Entonces, Él de manera soberana, ¿verdad? Ya nos ha predestinado a aquellos que vamos a ser salvos, aquellos que ya estamos dentro de esa salvación hermosa, preciosa que hemos venido viendo a través de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha dado
estando muriendo en la cruz del Calvario. Vamos a ir allá a Marcos capítulo 1, versículo 1. Y allí vamos a ir viendo, ¿verdad? Cada uno de esos detalles. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, revelándonos que verdaderamente el Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Viene desde el cielo para ser encarnado a la tierra, dando esa referencia, presentándolo al Hijo de Dios que ha estado en el cielo y que ahora se encarna para ser un 100% Dios, pero 100% hombre. Y ahí vamos a ir viendo algunos detalles impresionantes que dice Marcos capítulo 9, versículo 7. Marcos capítulo 9, entonces vino una nube que les hizo sombra, hablando de ese momento trascendental, ¿verdad? En el cual el Señor Jesucristo ya está para dar paso a lo que va a ser el sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso se llama la transfiguración. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oír, este es mi hijo amado. Entonces, allí viene esta parte también sumamente importante, donde el Señor se ve fortalecido a través de estos dos personajes tan representativos dentro de lo que es el Antiguo Testamento, como lo es Moisés y como lo es el profeta Elías. Y por eso es que se cubren con esa nube, dándole, ¿verdad?, la fortaleza, el ánimo que se necesita para dar ese paso tan trascendental dentro de lo que es el acontecimiento de morir para dar salvación a la humanidad. Pero el Señor dice, este es mi hijo amado, a él oír, a él. Y nosotros para aprender a escuchar debemos leer la palabra de Dios. Ahí está contemplado el plan de Dios para la vida de todos aquellos, ¿verdad?, que se acercan a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 34. Y después vamos a ir a Juan 20, 31. Pero uno de los detalles impresionantes es también la representación del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo es guiado. Desde el primer momento que vimos el domingo pasado, cuando Él es bautizado, como el Espíritu Santo baja en forma de paloma, ¿verdad?, sobre Él para darle ese poder que viene de lo alto, para comisionarlo con la autoridad y el poder de lo alto. Entonces dice de la siguiente manera, allí ustedes tienen el versículo 35, pero es el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿De quién está hablando? Juan está dando testimonio de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él da testimonio de eso. Y por eso, cuando dice allá en Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí nos describe, ¿verdad?, todo lo que Juan ha escrito, dándonos a entender cuál es el paso que nosotros, que el hombre debe de dar para llegar a obtener vida por medio del Hijo de Dios. Pero estas, hablando de las cosas que se han escrito en los evangelios, en la escritura, en toda la palabra, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ya hace mención acerca de lo que es la fe. Creer es tener esa convicción de fe en nuestro Señor Jesucristo. Tengáis vida en su nombre, porque no hay otra manera de poder obtener la salvación si no es a través de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, cuando habla también de lo trinitario, hablamos allí en Romanos capítulo 1, versículo 3, en el versículo 4, hablando acerca de su descendencia. ¿De dónde tendría que venir el Cristo? ¿De dónde tendría que venir el Mesías?
el Hijo del Dios viviente, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y aquí ya nos comienza a dar esa, esa distinción entre lo que es 100% hombre y 100% Dios, que fue declarado Hijo de Dios. Ahí está la otra naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es divinidad, que es el Dios que ha estado, que hizo todas las cosas y sin él nada de lo que existe hubiera hecho. Entonces, que fue declarado Hijo de Dios con poder. O sea, ya trae el comisionamiento, ya trae el poder del Altísimo. Es el Espíritu de Dios obrando. Y eso lo vimos también allá en Isaías capítulo 11, en el versículo 2. ¿Se acuerdan? Cuando el Espíritu de Jehová está sobre él y le ha dado y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y aquí es donde veíamos nosotros el complemento de todo, porque el número 7 representa la perfección de Dios, obrando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, estaba totalmente completo. Y eso es lo que nos dice Colosenses también, ¿verdad? Pero veamos este versículo. Y el de Isaías, el de Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu, dice, de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y este día sacábamos nosotros, ¿verdad? Lo que es los 7 espíritus de nuestro Dios, hablando de esa perfección de nuestro Dios. Entonces dice allí, ¿verdad? Colosenses capítulo 2 versículo 9, dándonos la referencia de nuestro Cristo bendito, diciendo de la siguiente manera, Colosenses 2:9, porque en él dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, que nuestro Cristo, Dios, y que Él obra la plenitud de la deidad. O sea, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas, dándonos esa referencia impresionante. Y ahora vamos a ir ahí a Romanos capítulo 8, en el versículo 3 y el versículo 32 que vamos a leer después. Entonces, dice de la siguiente manera, porque lo que era imposible para la ley, es decir, de que el hombre siempre incumplía lo que era la ley, nadie podía llegar a cumplirla a cabalidad, con una coma, con un puntito que fallara, o sea, ya no podía dar cumplimiento a cabalidad a la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la carne siempre hay oposición entre lo que es espiritual. Y el apóstol Pablo hace este señalamiento. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Él venció, ¿verdad? Cumplió con la ley. Él es la perfección. Él es el que iba a llenar los requisitos, el estándar de lo que Dios estaba cumpliendo para dar paso a esa salvación, convirtiéndose en ese Cordero Pascual perfecto, donde no había ningún defecto y por el cual demostró que pudo vencer el pecado en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos al tercer día. Ese es sumamente importante. Y mire lo que dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos permite a nosotros, por medio de él, conocer, tener, otorgar, darnos a nosotros las cosas
en las cuales nuestro Cristo bendito las, las cumplió. Y a través de su sangre nosotros tenemos acceso, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de tener vida eterna por la fe en nuestro Cristo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es un interrogante. Si Cristo ya venció, o sea, nosotros tenemos todas las cosas, porque Él es la plenitud de todo lo que lo llena en todo. Entonces, es sumamente importante. Viene lo que dice Gálatas, capítulo 2, el versículo 20. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, allí vemos el punto esencial de la vida del cristiano, en el cual todos nuestros pecados, todo en el día a día, en el momento en el cual nosotros siempre debemos acordarnos de ese sacrificio que Cristo venció los pecados presentes, pasados y futuros. Por lo tanto, nosotros le damos la cabida para que Él viva, o sea, es decir, que yo mengue para que Él crezca dentro de mí. Y ya no vivo yo, sino que el Señor Jesucristo vive en mí. De esa manera es que yo camino, de esa manera es que yo voy a agradar a Dios en la manera en la cual me conduzco a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es un tremendo desafío para usted y para mí el poder vivir al estilo de nuestro Cristo bendito. Y lo que ahora vivo en la carne, ahí es el punto esencial, cuando hay que machacar la carne, cuando necesitamos negarnos a nosotros mismos, cuando hay áreas difíciles de nuestra vida, las cuales deben de ser entregadas a Cristo Jesús. Lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, o sea, es decir, yo reconozco que Cristo, a través de la fe, yo le entrego todas estas cosas, pero debo de reconocer como cristiano que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Debo de reconocer ese amor incondicional, el cual permitió que Él muriera en la cruz tomando el lugar que a mí me correspondía. De esa manera yo le doy significado a lo que esta palabra está diciendo el apóstol Pablo, para que Cristo vive y reina en mi vida. Ahora vamos a ir ahí a Colosenses 4:4, en donde dice de que, no, perdón, Gálatas 4:4 es, hermano, Gálatas 4:4. Y viniendo el tiempo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, ¿de dónde venía Él? Él es Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, de aquí nuevamente se nos hace la representación de lo que es la naturaleza humana y lo que es la naturaleza divina de nuestro Cristo bendito. ¿Para qué? Para cumplir un propósito sobre esta tierra, el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo establecido por parte de Dios para que nuestro Cristo bendito ya estuviera todo preparado y que Él viniera a esta tierra para dar paso a todos aquellos acontecimientos impresionantes, para dar vida y salvación a todo aquel que decida creer. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde se nos habla de que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí es donde nosotros damos paso, donde reconocemos que Él es Dios. Colosenses 1:15, reconciliados por él. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Él representa, Él nos vino a dar a conocer cómo es nuestro Dios, ese Dios invisible que usted y yo no podemos ver,
pero que a través de la fe nos permite a nosotros poder ver por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen perfecta, la imagen inimaginable de lo que es nuestro Dios. Y esto lo hace dándonos ejemplo de vida, de conducta, esto lo hace por medio de su comportamiento, de su testimonio, dándonos ejemplo en todo lo que Él vino a hacer sobre esta tierra. Él es el primogénito de toda la creación, es decir, que Él ha estado siempre, Él es el que creó todas las cosas, Él es el que ha hecho posible crear todas las cosas que nosotros podemos ver y aún aquellas que hacen mención, porque dice, porque en Él fueron creadas, dice el 16, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver que nuestro Cristo es la imagen del Dios invisible, ese Dios que estuvo en toda la creación del mundo, contemplando y haciendo toda esta maravilla que nosotros podemos ver. Y dice Hebreos 1:2, Hebreos 1:2, Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De allí viene la representación de parte de Dios, como el Dios creador, como el Cristo. Y en estos postreros días, es decir, que Dios desde que vino a la tierra como ese logo, como ese verbo, como esa palabra, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien a Él ha constituido heredero de todo. O sea, Él tiene el dominio soberano sobre los cielos y de la tierra. Por eso dice allá en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28 ya al final, ¿verdad? Cuando él, Mateo 28, 18, 19 y 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Wow. Y ahí vemos, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios Padre le ha otorgado a nuestro Señor Jesucristo. Y Él comisiona a sus discípulos, ¿verdad? En este momento, y hoy nos comisiona a nosotros para ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces ahí vemos el comisionamiento que nos hace el Señor Jesucristo por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí es donde vemos el complemento, el trinitario, donde actúa de manera impresionante a nuestro Señor Jesucristo, obrando con poder de lo alto en la vida del cristiano. Aun cuando tengamos temores, cuando tengamos aflicciones, podemos darnos cuenta de que el poder de Dios actúa en nuestra vida y que de manera impresionante nosotros compartimos el Evangelio, porque el poder de Él viene el poder del Evangelio es de Dios. Entonces allí nosotros accionamos nuestra fe para que Él actúe poderosamente en nuestra vida. Pero ¿qué dice Hebreos 4:14? Donde se nos habla acerca de ese sacerdote. Hebreos 4:14. Que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese Dios que venció la muerte, que resucita y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Jesús, el Hijo de Dios, es ese Dios que, que estuvo en la creación, que se encarnó para darnos ejemplo, para que pudiéramos tener la salvación y la vida eterna. Ahora, como cristianos, debemos de retener nuestra profesión, nuestra fe, debemos guardar esa fe con pasión, debemos de buscar la santidad de Dios, viviendo como a Él le agrada. Por lo tanto, allá en Hebreos 5:8, Hebreos 5:8, se nos habla también acerca de lo que
Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, el sacrificio de Cristo lo llevó a cargar con todo esto, pero se sujetó, pero obedeció al Padre aún estando en ese tiempo de agonía impresionante. Dijo el Señor Jesucristo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque allí encontramos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, aun cuando Él iba a cargar, cuando Él dijo que su alma estaba vacía hasta el fin. No, hombre, esa era una gran carga, hermanos, que Él iba a padecer. Pero aquí vemos el resultado y aquí vemos la obediencia que aún en los momentos difíciles Él se sujetó, Él aprendió, dice. Y la mire, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, la obediencia debemos aprenderla. Y a veces nos están diciendo, no haga esto, hermano, esto no. Y entonces, pero es un proceso de aprendizaje en todos estos principios que se describen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice 7:28? Hebreos 7:28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, ¿quién hizo este juramento? El Dios eterno, posterior a la ley, al Hijo, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea, el Señor aquí le dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres. Es decir, que el hombre no llenaba los requisitos ni el estándar que Dios pedía. ¿Por qué? Porque el hombre definitivamente desde que pecó, su naturaleza lo ha venido llevando, ¿verdad? En esa degradación en cuanto a lo que el Señor está pidiendo. Por lo tanto, pero Él, pero Él estableció como juramento a través de su palabra posterior a la ley, es decir, que iba a venir alguien que iba a llenar ese requisito perfecto, convirtiéndose en ese sumo sacerdote perfecto, que aún que se compadece de nuestras debilidades, que se compadece de nuestros pecados y de todas esas cosas que a nosotros nos afectan. Pero Él, ese hecho perfecto, fue hecho perfecto para siempre y sin pecado, hermano. Entonces, Él cumple todos los requisitos como sumo sacerdote, cumpliéndose la palabra y el juramento que Dios había hecho de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice de que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, uno de los detalles importantes en la vida de reconocer de que el pecado desde que el hombre decidió desobedecer a Dios, el hombre cayó en este pecado. Y el que practica el pecado es el diablo. O sea, el cristiano debe de estar consciente, ¿verdad? Que el pecado no debe de ser una opción para la vida del cristiano. El cristiano debe de reconocer que esa es una barrera que existe y que obstaculiza la relación de parte del hombre hacia Dios, porque el diablo peca desde el principio, pero para que el pecado desapareciera, ¿verdad? Por el momento el hombre peca no deliberadamente el cristiano, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que el cristiano, para no pecar de esta manera, ¿verdad? Deliberadamente, entra el poder del Espíritu Santo. Entonces el cristiano, eso le da a uno el convencimiento del pecado, de aquellas cosas que hacemos y que nos redarguye para reconocer
que nuestro Cristo bendito obró para deshacer este tipo de pecado. Entonces, pero esto es posible hacerlo a través del poder del Espíritu Santo, porque todo esto a la larga se vuelve un mal testimonio si nosotros actuamos y pecamos deliberadamente. Entonces debemos de reconocer el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para deshacer las obras del diablo. Ese debemos decir. Entonces, aquí aparece siempre esta parte impresionante en la cual, ¿verdad? Aparece la intervención de Dios, la intervención del Hijo y la intervención del Espíritu Santo. Por eso se llama trinitario, trinitario. Entonces, vamos a ir a Juan, a Primera de Juan 4:14 y el versículo 15. Primera de Juan 4:14, 15, que dice de la siguiente manera: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Los discípulos del siervo Juan, el apóstol que se le recostaba en el pecho, el apóstol amado, dice estas palabras, el cual dice: nosotros hemos visto, porque ellos fueron testigos oculares, eso les permitió a ellos testificar de manera veraz, de manera leal, lo que el Padre había hecho: enviar a su Hijo al Salvador del mundo. Y todo, ¿cuál es la clave? Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, ahí vemos la perfecta relación de armonía que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Reconocer por medio de la fe que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es lo que permite que Dios esté dentro de nuestro interior, reconociendo y exaltando el nombre de Dios siempre. Por eso es que el Espíritu Santo está en nuestra vida, dándonos esa convicción, esa fe. Y entonces usted y yo podemos reconocer perfectamente cuando alguien está hablando algo que no es correcto, como falsa doctrina, ¿verdad? El que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ese no es definitivamente un hombre o una persona que ha llegado a reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Qué dice San Juan? Primera de Juan 5:5. Primera de Juan 5:5. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Y aquí es donde nosotros, ¿verdad? Todas aquellas cosas, el sistema en el cual a nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos, debemos de darnos cuenta de que para vencer al mundo es necesario creer, activar siempre, tener nuestra fe, ¿verdad? No ser movidos por este sistema en el cual nosotros nos ha tocado vivir, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Entonces dice allí el 9:13, versículo 9 y versículo 13 de Primera de Juan 5. 9, versículo 13, que dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios dio testimonio de nuestro Cristo bendito, de que Él es perfectamente. Ya vimos allí cuando él dijo estas palabras: a Él oír. Él es su Hijo perfecto. Él es su Hijo por el cual fue enviado para dar vida y salvación a toda la humanidad. Entonces, el versículo 13, ¿qué dice? Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan hace lo siguiente, y esto nos hace referencia a lo que es la vida eterna. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros, las que contempla el evangelio que Juan está dando, que creéis, o sea, está hablando en un tiempo presente, futuro, en el nombre del Hijo de Dios. O sea, esa creencia siempre debe de estar en nuestra vida, latente en nuestro corazón, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, tiempo presente continuo, para que sepáis, o sea, estar conocedores de que nosotros, por medio de la fe, tenemos la vida eterna. Y dice, para que creáis, tiempo presente continuo. Creáis, o sea, mantener esa fe, mantener esa convicción con la cual nosotros hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Eso es lo impresionante. Y dice, por último, ¿verdad? Segunda de Juan 9, segunda de Juan, segunda de Juan 9, que dice de la siguiente manera. Segunda de Juan 9, dice, 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese que tiene al Padre y al Hijo. Entonces, el apóstol Juan nos enseña aquí de que hay una, ¿cómo decirle? Bueno, se nos enseña aquí acerca de la doctrina de Cristo. Y cuando hablamos acerca de la doctrina de Cristo, es cuando nosotros vemos aquellas cosas como, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que Dios no hace acepción de personas, es decir, la igualdad que Dios establece en el hombre ante los ojos de Dios. La doctrina de Cristo también tiene que ver con la salvación por la fe en Jesucristo. Esa es parte de la doctrina de Cristo. El amor con que nosotros debemos amar a Dios. El amor con que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces ahí vemos contemplada la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la aplicación de esto es que nosotros debemos ¿cómo se llama? Ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Esto nos permite a nosotros saber, dar testimonio de que Dios está en nuestra vida y damos testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida. Pero cualquiera dice que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es decir, el Señor Jesucristo lo planteó de esta manera. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, el cristiano debe de evidenciar lo que Dios hace por medio de su Hijo en la persona de cada uno de nosotros como cristianos. Y terminamos ahí, ¿verdad? Eh, con lo que es este Hijo de Dios. Ahora, la manera, nacido sobrenaturalmente por la obra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice Lucas 1:35? Y a través de este nacimiento sobrenatural, ¿verdad? Se nos permiten conocer algunos detalles impresionantes como lo que va a mencionar este versículo. Por lo tanto, debemos
de ponerle mucha atención. Respondiendo el ángel, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y allí podemos contemplar que este nacimiento sobrenatural nos permite conocer la confesión de que Jesús, de que nuestro Jesús bendito es Hijo de Dios. Pero también nos permite conocer a través de este versículo la encarnación, que ahí se representa, ¿verdad? Cuando Él va a nacer, o sea, de Dios, y Él viene, ahí viene también nuevamente, sobrenaturalmente, teniendo su naturaleza divina y su naturaleza humana. Entonces, la obra que también Él va a realizar por medio del poder del Santo Espíritu de Dios, porque dice aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, sobrenaturalmente vendrá sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Cristo nace, naciendo de esta manera, sobrenaturalmente, nos permite a nosotros conocer que Él nace sin pecado, porque viene de lo alto. Entonces, pero al nacer humanamente es concebido, ¿verdad? Y ahí es donde se da ese momento. La providencia de parte de Dios, la providencia protectora del Dios Todopoderoso, obrando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos permite contemplar a través de este versículo que se nos dice ahí en Lucas 1:35. Y después el número 5 dice el Señor. Jesucristo es en el Nuevo Testamento el Señor, o Kyrios, por excelencia. Esta tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es Yahweh en el Antiguo Testamento, los cuales los judíos no podían llamarle con ese nombre, porque para ellos es totalmente sagrado. Entonces tuvieron, ¿verdad?, a través de este término, buscar un equivalente que permitiera tener como sinónimo el nombre de Señor. Por eso se le llama Adonai. Adonai, el Señor. Es el único nombre con el que los judíos se podían dirigir a Dios, porque no les es permitido pronunciar el nombre Yahweh o Jehová. Entonces es un nombre bendito, un nombre que no se podía pronunciar y de hecho solo lo podían hacer una vez al tiempo. Entonces, aplicando esto a nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Kyrios, que es igual a decir Señor, indica en tres cosas muy importantes. Número uno, simplemente respeto, como se menciona en Mateo capítulo 8, versículo 2. Mateo capítulo 8, versículo 2, que dice de la siguiente manera: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ahí vemos cómo se llama el respeto que se le muestra a nuestro Señor Jesucristo, porque está en ese mayúscula. Pero veamos lo que dice Mateo 20:33. Simplemente respeto, ¿verdad? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. O sea, el Señor tiene el poder sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, porque Él es el Señor. Él viene con todo el poder de lo alto para hacer cada una de estas cosas. Y recordemos lo que dice Isaías 61, y recordemos lo que dice Lucas, ¿verdad? La referencia en el Nuevo Testamento acerca
del propósito por el cual él venía sobre esta tierra. Y cuando él se encuentra ya en San Juan capítulo 4, versículo 11, hablando con la mujer samaritana, él dice de la siguiente manera, dice Juan, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarlo, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? Entonces, el punto esencial de esto es que no hay un reconocimiento por parte de todos aquellos que han tenido el contacto con el Señor Jesucristo. No le han reconocido que Él verdaderamente es el Dios el cual viene sobre esta tierra. Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y eso nos da a nosotros la referencia de que no lo había reconocido como el Mesías, como el enviado, pero le dice el término Señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con esa actitud de respeto hacia al Señor Jesucristo. Entonces, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y eso es lo que nos permite a nosotros conocer que no había un reconocimiento total, pero sí un respeto por el nombre, por la persona con quienes él estaba dirigiendo. Ahora, en el otro caso que vamos a ver, que es hablar acerca del señorío y de la autoridad como lo que se nos presenta en Mateo capítulo 21, versículo 3. Ahí sí es totalmente impresionante. Ahí se nos da a conocer a nosotros lo siguiente. Y si alguien nos dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego lo enviará. O sea, él ya lo hace con autoridad y ahí está pidiendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Eh, el, ¿Cómo se llama? El burro, para que los discípulos lo vayan a traer. Y entonces él da esa referencia, ¿verdad? El Señor los necesita. Entonces la autoridad, la soberanía que él tiene, el señorío de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo cada una de estas cosas. Mire lo que dice en el 24:42, hablando acerca de las señales del fin del mundo. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y allí le recomienda a los cristianos, ¿verdad? Estar siempre despiertos, de estar siempre velando, porque no sabemos a la hora que nuestro Señor Jesucristo ha de venir. Entonces, y también el otro aspecto importante es el título divino, como en Marcos capítulo 12, 36 y 37, un título que se le atribuye como el Señor, que nos permite a nosotros conocer Marcos capítulo 12, 36 y 37, porque el Señor mismo, no, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Mire qué interesante. Por eso son bien interesantes las preguntas que se hacen dentro de lo que es una enseñanza, porque el Señor está hablando, está lanzando una pregunta, ¿verdad?, a los oyentes. Y le dice por qué el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Hay o sea, David es guiado por el Espíritu Santo para formular esta pregunta. Y dice, dijo el Señor a mi Señor, es decir, él reconoce a Dios Padre, pero también reconoce al Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, hay un acontecimiento, ¿verdad? Que el Señor va a poner a todos los enemigos bajo sus pies. Y David mismo le llama Señor. O sea, David reconoció,
y siendo guiado por el Espíritu Santo, reconoce quién es su Señor. Y entonces el Señor Jesús les pregunta, ¿cómo pues es su hijo? ¿Verdad? Y ahí viene la parte que hemos estado viendo que nos relata Romanos capítulo 1, versículo 3, donde nos da la referencia de dónde iba a venir el Mesías, de dónde iba a venir el Cristo, según la carne. Pero él ya lo contemplaba de manera espiritual, viendo esa escena futura cuando él estuviera sobre esta tierra. Miren qué interesante acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, allí el apóstol Pablo nos da ese complemento de lo que representa el título divino que ostenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice allí Lucas 1:43? Lucas 1:43. Ya nos pasamos, ¿no? Bien, entonces dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y esto es otro aspecto importante. Eh, bueno, pero esto ya es entrar en otra materia, ¿verdad? Pero lo importante que vamos a destacar aquí es el título que se le atribuye, que la madre de mi Señor venga a mí. Ese es el punto esencial. ¿Por qué me concede esto a mí? Dios le está concediendo que por medio de la obra del Espíritu Santo, del poder sobrenatural, de lo que ya hemos visto, su nacimiento sobrenatural, en el cual María iba a ser el instrumento perfecto, ¿verdad? Para que el Señor viniera desde lo alto y pudiera presentarse de esta manera. Y dice allí en Lucas 2:9, Lucas 2:9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba ya por nacer, y un ángel del Señor y la gloria, el fulgor, la presencia, Dios lo estaba rodeando con ese resplandor y tuvieron gran temor, ¿verdad? Aquellos que estaban viendo, como en el caso de María. Entonces, pero yo quiero que veamos Filipenses 2:11, que es ese título divino en el cual el Señor Dios Todopoderoso le da a nuestro Señor Jesucristo diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y definitivamente toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla, dice, se ha de doblar, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Y esto va a llevar gloria y honra al Dios Padre. Sumamente importante, hermano. Y terminamos ahí con Santiago capítulo 4, versículo 15. Santiago 4:15, que dice de la siguiente manera, en el lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El Señor es, y esto nos da a nosotros la referencia de que todas las cosas que nosotros pensamos hacer para el futuro deben de ser puestas en las manos de Dios. Y por eso es la manera en que el cristiano debe de solicitarle a Dios si es posible que pueda hacer esto y si Dios me permite tener vida. Pero nosotros siempre tenemos, ¿verdad? Quizás las activamos nuestra fe de una manera impresionante. Decimos, llego mañana, dice. Pero el Señor dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, esta debe de ser la manera en la cual debemos de reconocer a nuestro Señor como el Hijo, el Dios, ¿verdad? El Señor, Yahweh. Entonces, si el Señor quiere, y esto es lo que nos permite a nosotros tener, contemplar la soberanía de Dios
la autoridad, el título, el respeto que debe tener cuando nos dirigimos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Entonces terminaríamos allí orando, que Dios les bendiga y agradecerles allí, hermanos, ¿verdad? Vamos a orar, amado